tus situaciones. La primera está centrada en la persona de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Muy bien. Aquel que Dios llamó con una gran misión. ¿Cuál era la misión? ¿Ir a dónde con el pueblo? A la tierra prometida. ¿Sí? Esta es la misión. Pero como ustedes saben, Abraham tenía un problema. Él y su mujer Sara eran de edad avanzada y no podían tener descendencia. Y nosotros sabemos que en el ambiente, ¿no es cierto?, judío, el no tener descendencia era casi considerado como una maldición de Dios. Aquel que no podía tener su propia descendencia. Y es por eso que Dios también le concede a Abraham, a este padre en la fe, le concede la descendencia. Y esta descendencia se da en su hijo Isaac. Entonces, hombre de fe, Dios concede lo que necesita. Amén. Amén. Importante entender algo. Mirando la figura de Abraham, Dios concede lo que nosotros necesitamos. Que es muy distinto a decir, Dios concede lo que nosotros queremos. Por eso creo que con la figura de Abraham, nosotros hoy podemos replantearnos algo. Y replantearnos nuestra oración, ¿sí? Replantearnos el decir, bueno, cuando yo me presento delante de Dios, ¿qué le pido? ¿Lo que necesito o lo que yo creo que necesito? Y miren, yo creo que si le preguntamos a Dios, el Señor va a decir, muchas veces pedimos muchas cosas y no siempre lo que necesitamos. Por ejemplo, mire, seguramente algunos de ustedes que hoy están aquí habrán venido a pedirle al Señor alguna gracia en especial, ¿no es cierto? La sanación para un ser querido, para que Dios nos libere de tal o cual cosa. Recuerda, Dios no siempre te concede lo que le pides, pero Dios siempre te da lo que necesitas. Puede ser que yo a lo mejor en este momento le esté pidiendo al Señor por tal situación, cuando en realidad en este momento yo tengo que recibir algo en mi vida. Y esto es lo que pasó en el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy le presentan a Jesús a un paralítico. Y es importante, si ustedes notan, que en el Evangelio de Mateo que nosotros hemos leído, dice, le trajeron unos hombres a Jesús a un paralítico. ¿Por qué? Porque miren, este pasaje evangélico está en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo hoy lo refiere así como muy simple, pero si nosotros leemos el mismo pasaje evangélico en Marcos y en Lucas, vamos a encontrar que son unos hombres que quieren presentar a este paralítico delante de Jesús. Y como no encontraban la manera de hacerlo, ¿qué hacen? Lo descienden desde el techo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe, eso se llama seguridad, eso se llama creatividad. Creatividad para pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos para nuestra vida, ¿sí? Entonces creo que realmente este evangelio es hoy muy importante, muy importante porque está en los 3 evangelios, está en los 3 evangelios, ¿sí? Y entonces Jesús hoy va a realizar este gran milagro. Y Jesús lo va a realizar con su palabra, con el poder de su palabra, ¿sí? Y con ese signo, al decirle al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero si ustedes leen bien el Evangelio, hay una cosa que llama la atención. Este hombre, ¿por qué lo traían delante de Jesús?
Oiga, antes quiero saber algo, a ver. Los que le invitaron a esta celebración les dijeron que pueden hablar, ¿no? ¿Sí? Claro, porque viste que en la misa nosotros siempre estamos todos callados, el único que habla es el cura. Pero es bueno que nosotros podamos compartir, ¿eh? ¿No les parece? Claro. Bueno, entonces, ¿por qué traen a este hombre delante de Jesús? O sea, él tenía una enfermedad. Oye, que lo que tomo es coca, no es otra cosa, ¿eh? Sufro mucho el calor aquí en el lugar de ustedes. Venimos de Buenos Aires con grados bajo cero, así que estoy aquí como ya empezando la cuaresma, ¿eh? Bien, entonces le traen a Jesús un enfermo. Ahora, cuénteme algo. ¿En qué momento Jesús le dice a este hombre que él está sanado? Sanado. Espera. Escucha bien lo que digo. Cuando Jesús dice, tú a partir de ahora estás sano. ¿Qué? Yo quiero que ustedes me digan si la palabra dice en algún lado que Jesús le dice está sano. No. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? A ver ahora. Jesús entonces hoy lo que hace es lo que nosotros llamamos una sanación integral. ¿Qué cosa? Y la sanación integral tiene que ver con lo que es el hombre. El hombre es cuerpo, pero el hombre es ¿qué cosa también? Espíritu. ¿Cuál es la integralidad del hombre? Cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Y entonces hoy el Señor Jesús va a realizar un milagro donde va a sanar la integralidad del hombre. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía hoy antes a ustedes. Nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero sí lo que necesitamos. Este hombre hoy venía, o los otros lo traían, para que Dios sanara su parálisis. Claro que Dios después termina sanando su parálisis, pero ¿por dónde comienza el Señor? Claro, el Señor comienza por el interior del hombre, por el interior del hombre. Y fíjese, lo primero que Cristo le dice es la palabra hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le dijo Cristo? Y la palabra hijo tiene que ver con esta relación padre-hijo. No hay hijos sin padre y no hay padres sin hijos. Es decir, lo que el Señor hace con este hombre hoy es recibirlo con amor. ¿Cómo lo recibe? Con amor. Recibirlo con amor. Entonces fíjese, lo primero que nosotros tenemos que encontrar cuando nos acercamos a Jesús es el amor de Dios. ¿Qué cosa tenemos que encontrar? El amor de Dios. Yo ayer celebré la Eucaristía en el teatro allí en el Minuto de Dios y hablamos precisamente de la oración y decíamos que la oración es encuentro con Dios. La oración no son palabras. La oración es encuentro con Dios. Y hoy este hombre también tiene su encuentro con Dios y siente el amor de Dios. Por eso Jesús le dice hijo. Hijo. Esta relación, ¿no?, del Padre con el Hijo. Una relación de amor. Y a continuación sí, el Señor le dice ¿qué le dice? Ya mire, yo tengo una costumbre en Argentina. Cuando en la homilía pregunto y si la gente no me contesta, yo empiezo la misa de vuelta. Bien entonces. Jesús le dice hijo. Es decir, el Señor le está recibiendo con amor. Y esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros en nuestras vidas somos muchas veces golpeados con la falta de amor. Desde nuestra concepción en el seno materno, cuando no fuimos queridos,
cuando no fuimos amados. ¿Cuántas veces hemos escuchado, incluso de nuestros progenitores, que a lo mejor nos dijeron, ¿para qué naciste? Tú viniste a este mundo y estropeaste mi vida, porque yo no pude hacer tal y cual cosa. ¿Y esto qué genera en el hombre? Una terrible herida interior por falta de amor. Lo primero que hace Jesús cuando nosotros nos acercamos a Él es darnos su amor. Y qué lindo realmente es ser recibido con amor, ¿no es cierto? Porque ese amor ya comienza a ser nuestra sanación interior. ¿Qué empieza a ser el amor de Jesús? Claro, nuestra sanación interior. Porque la falta de amor produce graves heridas. Y no solo la falta de amor desde la concepción en el seno materno, desde nuestros padres. También hay veces la falta de amor en nuestra propia vida. Mira, yo ahora voy a hacer una pregunta, no quiero que me la contesten, pero quiero establecerla como pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos amamos a nosotros mismos? Voy a hacer una pregunta todavía más atrevida. ¿Cuántos de nosotros todos los días nos decimos en voz alta que nos amamos? Mira, el Señor levanta las cejas así como diciendo, pero Padre, si yo me digo a mí mismo que me amo, no estaré faltando en el pecado de orgullo. No, porque tú en ti, ¿qué estás amando? La obra de Dios. Porque cada uno de nosotros somos obra de Dios. Nosotros fuimos queridos, amados y pensados antes de nuestra concepción en el seno materno por Dios. Por eso yo puedo venir a este mundo y puedo tener falta de amor. Pero ¿quién sostiene mi vida? El amor de Dios. ¿Quién sostiene mi vida? El amor de Dios. Y esto es lo que me va a ayudar a mí en mi sanación interior. ¿Por qué? Porque si no voy a estar toda mi vida diciendo, yo no fui querido, yo no fui amado. Por eso yo tengo que restaurar mi vida, amándome a mí mismo como obra de Dios. Entonces mire, aquí yo ya le dejo a ustedes, le dejo una pequeña tarea. A ver cuántos de ustedes mañana, a la mañana cuando se levantan, se van a acordar de mí, y van a decir frente al espejo, Señor, yo me amo. ¿Qué voy a decir? Señor, yo me amo. Y dígalo fuerte. Señor, yo me amo. Dígalo otra vez. Señor, yo me amo. Claro, porque cuando yo me amo, yo comienzo a sanar mi vida. ¿Cómo? Por supuesto. Pues, ¿sabe? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en este milagro de hoy, Jesús lo primero que hace al decirle hijo es darle ese amor. Entonces, nosotros en nuestra oración sentimos el amor de Dios. Es una pregunta, cada uno la responderá desde sí mismo. ¿Y cómo hago, Padre, yo para darme cuenta si realmente siento el amor de Dios? Vamos a poner un ejemplo de este mundo. ¿Cuántas de las personas que están aquí son casados, que viven con su esposo, con su esposa? A ver, ¿cuántos? Ya, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí tienen novio, tienen novia? Ah, no, nadie. Miren que bien. Ah, ya tenemos, ¿no? Qué bueno. Ah, ya tenemos a Beatriz también, Qué bueno, Fíjese, cuando usted siente el amor de la otra persona, de esa persona que Dios puso en su vida, ¿sí? Usted tiene necesidad de ¿qué? Sí, pero sobre todo, a ver, vamos a poner este ejemplo. Supóngase que no sé, que su esposo o su esposa trabajan lejos y demás, y tiene que quedarse allí por unos días y después venir. Uno siente necesidad de ¿qué? De comunicación, de encontrarse.
la necesidad del encuentro. Por eso, ¿vieron lo que hacen los jóvenes? Acá hay algunos jóvenes, no sé si harán esto, pero no me digan, no me cuenten. ¿Vieron los jóvenes lo que hacen? Los jóvenes cuando están enamorados van a pasear con su enamorada allí, vuelve a su casa, ¿y qué es lo primero que hace? Llamarla. Y eso no está mal, ¿sabe? Porque el amor tiene necesidad de encuentro. Repítalo. El amor tiene... ¿Usted quería dar testimonio de algo? ¿Que se ríe? No. Ya, el amor tiene necesidad de encuentro. Entonces yo, en mi relación con Dios también, tengo que tener necesidad de encuentro. Por eso la participación en la misa, la adoración eucarística, no tiene que ser para mi vida el cumplimiento de... Tiene que ser una necesidad interior. Yo necesito, Señor, estar junto a ti. Yo necesito, Señor, recibir la Eucaristía. Yo necesito ir, Señor, y adorarte. El amor tiene necesidades de encuentro. Y esto se produce entonces en la vida de este hombre. Lo llevan allí, delante de Jesús. Y hay algo importante que quiero también rescatar. Este hombre no pudo ir por sí mismo. Son sus amigos que le llevan, ¿verdad? Bien. Qué importante que nosotros sepamos entender que hay muchas personas en nuestras vidas que son canales de bendición para nosotros. Por ejemplo, yo no sé cómo vinieron ustedes hoy aquí, quién les invitó, no lo sé. Pero seguramente ustedes no están aquí por una casualidad. Es porque Dios a través de... Claro, está. Ser canal de bendición. Considerar a la otra persona como canal de bendición en mi vida y además yo ser canal de bendición para las otras personas. Por eso nosotros tenemos desde nuestro bautismo esa misión de ser luz de Cristo en la vida de muchas personas que no conocen a Jesús. Y acá yo me lo tengo que preguntar, ¿no? Yo realmente en mi vida, en mi familia, yo soy canal de bendición para los demás. Mire, ¿cuántas veces en una parroquia nos llaman para hacer una misión y demás? Vamos a misionar no sé a dónde, pues todos vamos y demás. Ahora cuando me toca misionar en mi familia, yo empiezo con un montón de prejuicios, ¿no? No, porque no me van a... no, yo ya los conozco como son, ¿no? Claro, no me ofrezco como canal de bendición para que Dios sobre mí, porque no soy yo el que voy a lograr tal y cual cosa, sino el Señor. Bien, estos hombres hoy son canal de bendición. Y llevan a este paralítico y lo ponen delante de Jesús. Jesús lo recibe con amor porque Jesús le dice la palabra Hijo. Y en segundo lugar, y ahí está el principio de toda sanación, Jesús hoy le dice, tus pecados te son perdonados. Jesús no le dice, quedas sanado de tu enfermedad, de tu parálisis. ¿Sabes por qué no le dice esto? Porque cuando Jesús quiere verdaderamente sanar nuestra vida, el Señor va a la raíz de lo que produjo esa enfermedad. Hoy en día, gracias a Dios, la misma ciencia reconoce que muchas enfermedades tienen un origen interior. Y si no, ve tú y pregúntale al médico. Por ejemplo, las personas que sufren gastritis, pregúntale al médico cuál es el origen y a ver qué te dice. Más aún, ¿cuántas veces tú estás enfermo y vas al médico y te hace chequeos y análisis y cosas, y el médico que termina diciéndote no tienes nada, pero tú sientes el dolor, ¿verdad? Tú sientes en tu cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Qué está pasando en mi vida? Está pasando que interiormente hay algo que produce, se traslada en el cuerpo y produce esta situación. Y si quieren todavía un ejemplo mucho más práctico, ¿qué pasa cuando tú en tu vida te encuentras así de frente en cualquier lugar por una circunstancia con esa persona que te hizo tanto mal y que además tú todavía no pudiste perdonar, pero que te hizo tanto mal? ¿Qué sientes?
¿Qué sientes? Claro, la gente dice, me viene, ¿no? Nosotros en Argentina decimos, se me revuelve el estómago, decimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto. Quiere decir que esa situación está perjudicando mi vida. Por eso es importante que nosotros podamos entender que muchas enfermedades son mecanismos de supervivencia del cuerpo, y además que esto se produce porque en nuestro ser integral hay una desarmonía, y cuando hay desarmonía, el cuerpo lo notifica. Por eso alguno dice, cuando el corazón no llora, llora el cuerpo. A ver, cuando el corazón no llora, llora el cuerpo. Por eso a veces me pasan ciertas cosas en mi vida que el médico no le encuentra solución, pero yo sé que estoy viviendo a lo mejor una situación muy difícil en mi vida. Imagínate la falta de perdón. La falta de perdón. La falta de perdón produce en mí dolores. Por eso, la aparición de la enfermedad en nuestras vidas, tenemos nosotros que entenderla, no como incapacitante, sino como habilitadora en mi vida para saber qué es lo que yo tengo que cambiar. Apareció esta enfermedad en mi vida. A ver, ahora reviso dentro mío. ¿Qué es lo que hay que yo todavía tengo que mencionar? Tengo que revisar, tengo que cambiar todavía. Por eso la enfermedad no es un evento. Uno no se enferma de un día para el otro, ¿sabían? Yo no me enfermo, el cáncer no me viene de un día para el otro. Hay un proceso. Y todo proceso tiene un origen, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo está fuertemente relacionado todo esto, ¿no es cierto? Lo interior con lo que sucede a nivel corporal. Por eso hoy el Señor Jesús realiza esta sanación integral. Hoy Jesús no se dirige a este hombre diciéndole, yo te sano de tu parálisis, sino que le dice, tus pecados te son perdonados. Es decir, el Señor, ¿qué está haciendo? El Señor está deshabilitando lo que en este hombre producía rigidez, lo que en este hombre producía una atadura, lo que en este hombre producía el que él no pudiera ir por sí mismo. Y así, queridos hermanos, así también en nuestras vidas, ¿cuántas cosas hay que tienen nuestra vida atada? Yo siempre a la gente le hago esta pregunta, ¿no? Yo le digo, no me la contesten, la pregunto nomás. Yo siempre le digo a la gente, a ver, ¿cuántos de nosotros verdaderamente en esta edad, y aquí más o menos todos tenemos edad parecida, hay algunas personas que son jóvenes, 1 o 2, pero los demás más o menos tienen una edad parecida, ¿verdad? Incluso más de uno tiene más edad que yo, sí. Ya, bueno, vamos a dejarlo ahí. Fíjese, y la gran pregunta es decir, a ver, tú en tu vida, a esta altura de tu vida, no me lo conteste claro, ¿te sientes verdaderamente realizado? A esta altura tu vida tiene un proyecto. ¿Sabe usted cuál es la enfermedad más grande de la sociedad moderna? ¿Cuál cree que es usted? El cáncer. Ahora sí pregunto, ¿cuál cree usted que es el cáncer? ¿El estrés? Claro, la depresión. Hoy hay niños que sufren depresión, hay jóvenes que sufren depresión, adultos que sufren depresión. Por eso tenemos, no sé cómo será aquí en Colombia, pero por eso tenemos un alto índice de suicidios. Nosotros en Argentina lo tenemos con los jóvenes. Lo que pasa es que muchas veces no publican para que no sea esto un caos. ¿Cómo puede ser usted que un joven que tiene toda la vitalidad en su vida termine con su vida? ¿Qué es lo que está pasando allí?
allí está pasando que esa persona no encuentra el sentido de su vida. Y el sentido de mi vida me lo da quien me creó. Y quien me creó es Dios. Allí donde yo tengo que encontrar el sentido de mi vida. Esto es como cuando muchas veces, no sé, hay personas que en su trabajo se jubilan. Terminan su trabajo y entran en una profunda depresión. Como si su vida allí sea, no, porque ya no sirvo más para nada. Oye, ¿cómo no sirve más para nada? Tú tienes una misión en tu vida. Pregúntate qué es lo que estás haciendo. Busca. ¿Cuál es ese sentido para tu vida? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, eso precisamente va a trasladarse a nuestra vida, al cuerpo, va a producir la enfermedad y va a ser el fin para nuestra vida. Qué importante que nosotros podamos entender esto, hermanos, hermanas, en este día. ¿Qué es lo que nos presenta? Nos presenta el Evangelio. Por eso Jesús entonces lo que hace es primero perdonar sus pecados para después desatar en su vida lo que lo tenía aprisionado. Él estaba sobre una camilla. Tendríamos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿cuál es la atadura que tiene en su vida? Cada uno de nosotros preguntarnos, ¿en qué camilla yo estoy atado? Quizás en la falta de perdón, quizás en la falta de amor, quizás en la falta de la sanación de una herida interior. Jesús quiere traer a tu vida la liberación, pero el Señor quiere comenzar en tu vida por tu interior. ¿Por dónde quiere comenzar Jesús? Por el interior, obviamente por el interior. Por el interior. Por eso yo les invito a que en esta Eucaristía nosotros le pidamos hoy fundamentalmente al Señor por esa atadura que tengo en mi vida, lo que me mantiene inmóvil, lo que me mantiene rígido. Por ejemplo, mira, ¿cuántas personas hay que en su vida no aceptan su propio fracaso? A ver, una persona que, que comenzó un recorrido de amor con otra persona y esa persona el día de mañana le dice ya algo así como que no te quiero más, como me voy y demás. Hay personas que en su vida nunca más se permiten ser felices. ¿Por qué? Porque no aceptaron su propio fracaso. Porque no aceptaron lo que pasó en su vida. Ya ahora en un momentito, mientras yo tomo aquí, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que en mi vida todavía no estoy aceptando? Y recuerda, esto lo decía San Agustín, lo que no es asumido no es redimido. Repita, lo que no es asumido no es redimido. Entonces, si usted en su vida no asume esa situación, no la va a poder redimir. Y la va a cargar toda la vida como un peso sobre su propia vida. Y mire cómo será esto que estamos diciendo, ¿no? De que lo interior se traduce en nuestro cuerpo también. ¿Cuántas personas hay que en su vida caminan encorvadas, agobiadas? ¿No? Claro. ¿Y por qué? Porque el agobio, ¿dónde está? Está dentro. Y yo lo traslado a mi cuerpo. Vamos a preguntarnos en este momento, vamos a preguntando qué es lo que yo todavía no acepto en mi vida. Y esto es lo que yo le quiero pedir al Señor que sane. ¿Y todo esto para qué? Para ser feliz. Esta es otra pregunta, ¿somos felices? ¿Somos felices? El joven se ríe. Y está bien que no me conteste. Porque alguno me puede decir, sí, padre, yo soy feliz porque tengo a mis hijos, tengo a mis nietos. Eso no es ser feliz. Mira, van a ir a contar por ahí, vino el padre de Argentina y mire lo que dijo. Porque en realidad, ¿sabe? La felicidad no tiene que estar atada ni a nada ni a nadie.
La felicidad es un estado en mi vida interior. Por eso veo que hay gente que dice, no, yo ahora en mi vida soy feliz porque encontré a la persona amada. Y yo le digo, pobre de ti. Porque si el día de mañana esa persona se fuera, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? Se va a destruir. Por eso muchas veces nosotros, cuando perdemos al ser amado por distintos motivos, nuestra vida se destruye. ¿Y sabe por qué? Porque estábamos ahí agarrados. Esto es como el hombre aquel el alpinista que cae y se prende de una rama y le pide a Dios que lo salve. Y Dios dice, sí, claro, te voy a salvar. Llega Dios y le dice, suéltate. Imagínate el alpinista pobre, agarrado de la única rama. Y nosotros a veces así, ¿sabe? Estamos agarrados de cosas en la vida. Y cuando esas cosas se nos van, nuestra vida cae al vacío. En cambio, cuando yo verdaderamente estoy agarrado de Jesús en mi vida, me puede pasar lo que me puede pasar, pero yo sigo con fortaleza. Por eso la felicidad tiene que ser construida en mi vida. Si yo encuentro ahora a la persona amada, lo que voy a hacer es sumar a mi felicidad. ¿Qué voy a hacer? Sumar a mi felicidad. Claro. Pero si el día de mañana esa persona se fuera, mi vida no va a destruirse totalmente. Por eso hay personas que les pasa esto y no asumen nunca lo que les pasó y por eso no se permiten ser felices. Mire qué terrible. No se permiten ser felices, porque recuerden, nadie te hará en tu vida feliz o infeliz sin tu consentimiento. Repítelo. Nadie te hará en tu vida feliz o infeliz sin tu consentimiento. Y esto es algo muy profundo que tenemos que entender, hermanos. Si yo no soy feliz es porque yo no quiero. No, padre, pero lo que pasa que el otro, lo que pasa es que yo tuve una niñez, lo que pasa, mira, lo que pasó en tu vida, tú tienes que asumirlo, entregárselo a Jesús para que el Señor lo redima. Ya, ahí está. Y seguir construyendo tu vida. El problema es que como tú no lo asumes, primero estás buscando en echarle culpas a 500. Puede ser, sí, a lo mejor tu padre, tu madre te abandonaron, tu padre cuando tu madre estaba embarazada se fue y le abandonó, y un padre ausente y nunca le conocí. Está bien, yo eso se lo entrego a Jesús. Claro que produce dolor. ¿A quién no le produce dolor saber que su padre le dio la vida y después se fue y lo abandonó? Claro, pero yo no puedo quedarme en eso. Hay gente que vive quedándose en su pasado. Y entonces el presente, recuerda, no pasa 2 veces la misma agua bajo el mismo puente. Este día que hoy tú perdiste, nunca más volverá a tu vida. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo más importante hacer en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo más importante que hay que hacer en nuestras vidas? Hay que amar. ¿Qué hay que hacer? Amar. Hay que amar. Pregúntese si es feliz. ¿Tiene la respuesta? Bueno, no importa, me la dicen el próximo año cuando vengo a Colombia. Pregúntese si es feliz. Y por último, si yo no soy feliz, pero yo quiero ser feliz y demás, entonces esto es yo lo que le voy a pedir a Jesús y el Señor con un acto mágico lo va a hacer en mi vida. ¿Sí? Pregunta, ¿sí? No, claro que no. Imagínate, fíjate lo que hoy el Señor le termina diciendo al paralítico. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Toma. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Sabes qué significa esto? Significa que Dios para obrar necesita que yo haga algo.
Claro que la palabra dice, para Dios no hay nada imposible. Pero soy yo. Dios no puede aceptar el fracaso de tu vida. Lo tienes que aceptar tú para poder redimirlo. Tú con lo que vas a hacer con Dios es ofrecérselo, ¿sí? Entonces, recuerden estas palabras. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué significa esto de toma tu camilla? Le está diciendo, a lo cual tú estabas atado, llévalo ahora como signo de victoria en tu vida. Enarbólalo como victoria. Y poder dar testimonio a los demás y decir, yo estaba aprisionado aquí. Yo estaba atado aquí. Esto es lo que yo tengo que decir. Es el testimonio que tengo que dar. Esto era lo que ataba mi vida. Y después el Señor le dice, vuelve a tu casa. ¿Sabes qué significa vuelve a tu casa? El Señor le dice, vuelve ahora a tu vida y empieza a reconstruirla. Esto le dice el Señor. Levántate, toma tu camilla. Exacto. Entonces, esto mismo es lo que la palabra del Señor hoy quiere decirnos a nosotros. Entonces, hermano, hermana, si usted está pasando por un momento difícil en su vida, incluso hasta si usted perdió ya el sentido incluso de su vida, recuerde que el Señor le está diciendo, levántate. Pero el Señor te está diciendo, toma tu camilla, lleva aquello que te tenía aprisionado. Por eso la purificación en nuestras vidas, nosotros ¿cómo la hacemos de nuestras faltas? ¿A través de qué? De la confesión. Nosotros purificamos nuestra vida a través de la confesión para que Dios nos libere. Esto está muy claro en el Evangelio de hoy. Y ese es otro sacramento sobre el cual nosotros tenemos que ver nuestras vidas. Verdaderamente nosotros acudimos con alegría al sacramento de la confesión. ¿Qué es el sacramento de la confesión? Es solamente ir allí a decir tal falta y de tal falta me cierran la cuentita y me dan qué es lo que yo tengo. No, la confesión es algo más profundo. La confesión es dejar que Dios limpie mi vida. No teman a la confesión. Además, viste que a veces nosotros tenemos problemas encima cuando nos vamos a confesar con el cura tenemos problemas. Dice, no, yo con este no quiero ir porque... Oye, ¿quién te perdona? Es Jesús. ¿Quién te perdona? ¿Quién te perdona? ¿Quién te perdona? Amén. Esto. Yo voy allí. Me pongo delante de la misericordia de Dios para que la derrame en mí. ¿Qué me importa quién está? El sacramento de la confesión es el alivio para nuestra alma. Yo me purifico. Ayer nosotros en otro lugar meditábamos sobre aquel pasaje del leproso, ¿no? El leproso que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Pero él se había acercado a Jesús. Entonces él tenía en claro quién era que lo podía hacer. Solo ahora le está pidiendo si quieres. Si quieres, hazlo en mi vida, Señor. Y acá también, hermano, hermana, acércate a Jesús, dile, Señor, si quieres, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo te entrego, te abro mi vida. Eso es la confesión. No vayan a ser ustedes como una vez me dijo una señora. Ella cuando hace que no se confiesa, 10 años. Ah, qué bien. ¿Y qué pecado tiene? No, dijo, padre, yo ahora pecado. Dijo, así me jubilé. Yo dije, ¿se jubiló del pecado? ¿De qué se jubiló? Nosotros necesitamos siempre que Dios purifique nuestras vidas. Porque recuerda, y esto lo dice el Señor en su palabra, en todo aquello que pasa por nuestro interior, por nuestra mente, y no es de Dios, es falta. Por eso mismo cuando el Señor habla, por ejemplo, del adulterio, ¿dónde dice que comienza el adulterio? Claro, dice cuando miras a una vez, ya cometiste adulterio. Imagínense. Por eso el Señor también dice, si tu mano, si tu pie es ocasión de pecado, mire, hay muchos que todavía tenemos todo.
Hermanos, valoremos el sacramento de la confesión. Cuando Dios purifica tu corazón, el Señor en su poder infinito también está purificando tu cuerpo de esa enfermedad que te tiene atrapado, de esa enfermedad que te tiene rígido, de esa enfermedad que no te permite moverte. Purifícate interiormente y entonces encontrarás verdaderamente la sanación para tu vida.